Patria, se abre la sesión. Que vi tele antes de nacer. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Sí, además. En primer lugar, se han recibido las excusas del académico de la Universidad de Diego Portales, el señor Gonzalo Muñoz, quien había sido invitado para esta sesión para dar a conocer su opinión respecto al proyecto de ley en tabla, que modifica el sistema de educación pública, y ofrece poder hacerlo en dos sesiones futuras, el día 7 o 12 de junio. Luego, documentos ha recibido la señora Mónica Jiménez, ella es presidenta del Sindicato Interempresa de Funcionarios de la Educación de la Quinta Región, CIFE, que actualmente está a cargo de la negociación colectiva con el Servicio Local de Educación de Valparaíso, en relación con los pagos de beneficios y bonos pendientes a los trabajadores, y menciona que los pasos y trámites que se han realizado en este tiempo sin éxito, frente al SLEP de Valparaíso y también ante la Contraloría General de la Contraloría Regional. Solicita audiencia a esta comisión para dar a conocer estas gestiones y ayuda para dar una pronta salida a esta situación. De la señora Michelle Farías Garay, solicita a esta comisión que no haga gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación para que no se implemente en Chile el Sistema de Educación Sexual Integral, el ESI. Ella expresa de que, de acuerdo a lo que ha sostenido reuniones con diferentes padres y apoderados, los niños del país no se encontrarían preparados para que a tan temprana edad se les dé este tipo de educación. Ella es terapeuta integral y ha encontrado que hay muchos jóvenes y adolescentes que se encuentran en etapa de definición de su identidad sexual. Y en consecuencia, implementar este sistema podría afectarlos de manera muy importante. Y por eso solicita a la Comisión si puede hacer algún tipo de gestión en esta materia. Y finalmente, de la señora Cris Parra Rifo, ella es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadoras de la Educación Inicial, Movimiento BTF, en el cual, al igual que muchas otras personas, han solicitado audiencia, o más bien dicho, han solicitado ser invitados para exponer en relación con el proyecto de ley que se encuentra hoy día en tabla, que es el que modifica la ley 21.040 sobre la nueva educación pública. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos a referir a los distintos documentos de la cuenta, pero quisiera a continuación inmediatamente darle la bienvenida al señor alcalde de San Nicolás, región de Ñuble, don Víctor Hugo Raiz, espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Don Víctor Hugo Raiz, y a su equipo directivo, quienes han solicitado ser escuchados por esta comisión, particularmente para referirse a una situación que les afecta, entiendo yo, relacionada con el transporte escolar. Así que sin más, don Víctor Hugo tiene la palabra. En primer lugar, saludar a todos los senadores y a las personas presentes. Me acompaña el director del Liceo Bicentenario de San Nicolás y mi equipo, ¿no es cierto?, del Departamento de Educación. Ustedes saben que el Liceo de San Nicolás es reconocido a nivel nacional e internacional. O sea, tenemos una educación inclusiva, ¿no es cierto?, donde realmente hemos evolucionado favorablemente con la educación pública, donde nuestro liceo tiene una matrícula de 2.500 alumnos y donde llegan muchos alumnos de San Carlos y de las comunas cercanas. Pero eso nos ha conllevado que nosotros tenemos buses de traslado para poder concretar este gran, ¿no es cierto?, logro que ha tenido nuestro liceo, y tenemos un gran problema que estamos totalmente desfinanciados para seguir haciendo eso que hacíamos siempre. O sea, no tenemos recursos para 2014 para poder, ¿no es verdad?, seguir continuando con los 60 buses que trasladan alumnos de diferentes comunas para seguir prestando la educación de excelencia que se da en nuestro liceo. Así que por eso hemos venido acá a solicitarle a ustedes la posibilidad de enviar recursos, ¿no es verdad?, para poder seguir prestando los servicios que tenemos, o si no el 2014 va a significar que van a haber 1.500 alumnos. Se refiere al 2024, ¿verdad? Al 2024, el próximo año. Exacto, el próximo año. Muy bien, gracias. Que el 2014, ¿no es cierto?, el 2024, no vamos a tener recursos para hacer ese movimiento de buses y van a quedar aproximadamente 1.500 alumnos sin poder estudiar.
yo quiero dejar, ¿no es cierto?, a Víctor que exponga un poquito, ¿no es cierto?, cómo hemos trabajado en nuestra comuna en cuanto a la educación. Nosotros, el municipio, por ejemplo, no traspasa recursos a educación, sino que educación se solventa por sí solo. Tenemos todo al día, imposiciones, todo, no tenemos ningún problema en ese aspecto. Así que, Víctor, te dejo ahora que tú... Sí, bueno, primero buenos días a todos. Don Víctor tiene la palabra. A todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder llegar acá, especialmente al senador Sangüesa, y reafirmar lo que dice el alcalde. Nosotros hemos luchado desde más de 15 años por la educación pública. Comenzamos con 360 estudiantes, hoy día son 2.500 que provienen de los lugares rurales más alejados de la región de Ñuble, y hemos entregado esa educación pública que todos soñamos. Con la llegada del sistema de admisión escolar se produjo una mixtura social muy bonita, muy interesante, muy humana, donde niños pobres y ricos sueñan el Chile que nosotros queremos construir. Yo creo que todo lo que se planeó en educación pública en ese sentido se está dando en San Nicolás. Sin embargo, dentro de la perspectiva que hacemos, la amenaza más cercana que tenemos es cómo poder continuar trasladando los niños y las niñas de los campesinos, no solo de San Nicolás, sino que de la región de Ñuble. ¿Ya? Nosotros hemos estado en conversaciones con los centros de padres, tanto de la comuna de San Nicolás como de otras comunas de la región, ¿ya? Y este problema se viene muy complejo para el 2024. ¿Ya? ¿Cómo lo hacíamos antes con los recursos del FAEP? Porque podíamos realizarlo, pero estos recursos por ley han ido disminuyendo, y si a eso se le agrega todo el problema del alza del combustible, del problema de la guerra y todo lo que se ha suscitado en los últimos años, para nosotros se nos hace, como dice el alcalde, imposible continuar con el beneficio para el mundo rural. Este año lo estamos solventando con recursos regionales, también la generosidad de los consejeros de la región de Ñuble, que escucharon no solamente a San Nicolás, sino que a toda la región, y aportaron dineros para poder salir adelante con este año. Pero esos dineros también se están terminando. Las empresas de transporte, a medida que sube el costo del combustible, nos van subiendo y tenemos que ir permanentemente cambiando los contratos para poder llegar a acercarnos a diciembre. Ni siquiera tenemos diciembre financiado. O sea, vamos a llegar al 30 de noviembre y no sabemos qué hacer. A la alternativa a la cual no queremos llegar es que los apoderados se vean imposibilitados y tengan ellos que costear, porque ahí esa mixtura social que hemos logrado se va a terminar. Van a llegar, por la calidad del colegio, van a llegar más niños de los colegios particulares que ya están llegando, y la gente más pobre se va a quedar sin llegar al colegio. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Ya? Somos hoy día un referente a nivel nacional, cooperamos con todo lo que nos ha solicitado el Ministerio de Educación, también con el Centro de Perfeccionamiento. Nuestro modelo educativo está validado por el CPIP, estamos capacitando a profesores de todo Chile con las estrategias que nos han resultado. La Agencia de la Calidad ha hecho un análisis muy acucioso del modelo. También hay un tema muy interesante con la Universidad de Chile, con el Centro de Investigación. Es decir, somos una rareza dentro de la educación pública y que ha funcionado. Y no la queremos perder por no tener cómo transportar a nuestros niños y niñas. ¿Ya? Queremos seguir apoyando todo lo que soñamos en educación pública, pero hoy día dependemos exclusivamente del presupuesto 2024. Si en ese presupuesto el Ministerio de Educación no nos entrega esos recursos, no solo San Nicolás, sino que muchos lugares rurales del país se van a tener que quedar tal vez en sus casas, y los niños no van a poder llegar a los colegios. Muy bien, muchísimas gracias. Senadora Yasna Proboste, senador Gustavo Sangüesa. Senadora Proboste, le cede la palabra al senador Sangüesa. Gracias, senadora Proboste. Gracias, presidente. Bueno, saludar aquí a nuestro alcalde, que lo están llamando desde San Nicolás. Hay que pagar.
Y saludar también al director. Él muy bien expresa que el Liceo de San Nicolás es tal vez una rareza dentro de todo el sistema educativo a nivel nacional. Ha sido visitado por diferentes ministros de educación precisamente por el ciclo virtuoso que ha tenido dentro de un sistema que estaba colapsado, el que un liceo municipalizado haya obtenido tan buenos resultados, que sea reconocido por la comunidad, en el fondo hoy en día por la región de Ñuble, porque aquí, como bien decía su alcalde, recibe alumnos de diferentes comunas, desde la capital regional, desde Chillán, desde la capital provincial de San Carlos, de Quirigua, entonces de diferentes comunas se trasladan. Pero lo que expresa el director es un problema que va más allá del Liceo de San Nicolás, que es un problema a nivel nacional. Hoy día el traslado de los estudiantes, yo diría que se transformó en un derecho adquirido a través de diferentes acciones. Se ha ido cada vez implementando en mayor medida algo que empezó a lo mejor en la educación subvencionada, que era el acercamiento de los alumnos a sus establecimientos educacionales como un elemento diferenciador y que obviamente que atraía mayor matrícula. Al final se terminó generalizando. Yo diría que todos los municipios hoy día están haciendo el traslado de los estudiantes, pero como decían, al no estar considerado en el presupuesto hoy día y al no poder tener las fuentes de financiamiento que se tenían, esto ha generado un problema. Se acudió en su minuto a los gobiernos regionales. Yo recuerdo una intervención anterior del propio ministro, cuando se le planteó y se le posó este tema, dijo, sí, bueno, vamos a pedir la ayuda de los gobiernos regionales. Pero la educación pública de nuestro país no puede depender de la voluntad de los gobiernos regionales. O sea, que cada uno tiene sus sensibilidades, sus prioridades como gobernador regional, entonces no podemos a través de lo que debiera ser una política de Estado, estarle metiendo la mano al bolsillo a cada gobierno regional. Y es por eso que yo creo que estamos en la oportunidad para poder levantar y pedirle, presidente, que pudiésemos la comisión oficiar al ministerio para que esto sea considerado dentro del presupuesto de la Nación. O sea, es un requerimiento que debiese hacer el ministerio cuando presente, y todos sabemos que en este minuto es cuando se está elaborando precisamente el presupuesto para el año 2024. Por eso cuando nos reunimos con el director hace poco en Chillán, tenía que ver con la oportunidad, porque todos sabemos que cuando ya el presupuesto llegó a nosotros es muy poco el margen de acción que tenemos para poder modificarlo. Por eso tiene que ir en el corazón de la propuesta que haga el Ministerio de Educación, y es por eso que requerimos los oficios de esta comisión para poder hacer este requerimiento al Ministerio. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sangüesa. Senadora Yasna Proboste. Y luego la senadora Carmen Gloria Aravena. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de felicitar una vez más el trabajo del establecimiento educacional de San Nicolás. Hemos tenido la posibilidad en otras épocas de poder escuchar también al equipo directivo. Y la verdad esto es algo que uno no se cansa de poder mostrar, escuchar y ojalá replicar, porque como desde una escuela rural se convierte en una escuela en un establecimiento que permite no solo convivir, como decía nuestro alcalde, realidades económicas distintas, sino también modalidades distintas, un científico humanista, técnico profesional. Pero, y ahí cuando uno los escucha y mira sus proyectos educativos, la verdad uno dice, en esto, en educación, hay pocas cosas que inventar, si más bien es hacerlo bien. Es colocar en el currículum el derecho a las artes, como lo ha hecho el colegio. Todos sabemos, estudios miles, que si nuestros niños tienen acceso al arte, al deporte, eso lo dispone de mejor manera para el resto de los aprendizajes.
Y cuando uno comienza a mirar qué es lo que está pasando en los servicios locales, tenemos menos arte, menos cultura, menos deporte, y eso además genera problemas en temas de resolución de nuestros problemas, los temas de convivencia. A mí me gustaría, más que hacerle una pregunta al alcalde y coincidiendo con la solicitud que hace el senador Sangüesa, es preguntarle al ministerio qué es lo que ha cambiado, porque en realidad esta conversación no era la conversación de hace 5 años atrás. La conversación hace 5 años era, bueno, ¿por qué no puede ser un liceo bicentenario? ¿Por qué, me acuerdo de esa conversación en nuestra oficina, por qué ahora nos van a exigir que tengamos que hacer procesos de admisión? Si no hacemos procesos de admisión, damos cuenta en que lo que importa es el equipo humano que se pone a disposición de nuestros estudiantes. Lo que importa es que la escuela entienda que hay ritmos de aprendizaje distintos a nuestros estudiantes. Hoy día ya son bicentenarios, no tienen este sello. Y entonces, más bien la pregunta al Ministerio de Educación, ¿por qué no hay un apoyo a este tipo de establecimientos que han demostrado que hacen las cosas bien, quieren seguir haciéndolo bien, y es como que esto no se allana el camino para que estas cosas ocurran, ¿no? Así es que felicitaciones por el trabajo sostenido, porque esto ya no es una cosa que pasó en un momento, no es una estrella fugaz, esto es un trabajo sostenido y que se puede convertir en un muy buen faro para otros establecimientos. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Sí, primero felicitarlo. Estuve leyendo que además usted es profesor, y creo que eso influye mucho. Y su señora también. Sí. Así que cuando uno tiene en el corazón un tema, obviamente le pone también mucho más empeño y compromiso. Y probablemente usted no va a ver el resultado de todo lo que está haciendo, van a ser futuras generaciones que van a engrandecer tanto el lugar donde hoy día están, pero también al país, porque finalmente la educación es el gran tema al que debiéramos estar abocados. Pero yo, conociendo un poco la situación, lo primero es decir que hay un programa de transporte rural, al que uno normalmente postula a principios de año, ¿cierto?, que es muy pequeño, en mi opinión, que no ha ido en aumento con los años, que en el fondo abarca un porcentaje muy bajo de lo que uno realmente gasta. Los municipios, señor presidente, hacen mucho esfuerzo, incluso compran vehículos, compran buses para poder trasladar sus alumnos, pero aún así esto no es suficiente. Entonces yo creo primero es que coincido con el senador en torno a lo que plantea Gustavo, que esto ya, si bien antes era un lujo, entre comillas, hoy día es una necesidad. Y no solo en los sectores rurales. Yo creo que el error primero es decir qué es sector rural, porque hoy día las ciudades han crecido y efectivamente los niños tienen que trasladarse y muchos tienen que trasladarse en vehículos porque no es tan fácil y un colectivo vale lo que vale y ida y vuelta para una familia de escasos recursos mucha plata. Entonces, primero, yo creo que nosotros deberíamos plantearle al Ministerio cuánto va de la ejecución presupuestaria de este programa que tiene una glosa, y lo segundo es cuánto ha aumentado con los años, porque uno entendería que esto ha sido siempre una debilidad, no es de ahora, es de siempre. O sea, no alcanza para nada esta plata, es re poca. Y esto el Ministerio lo sabe, entonces cuesta entender por qué. No sé cuánto es lo que le asignan, ustedes después me pueden contar, pero es insignificante para lo que realmente se gasta. Es más, yo puedo recordar que hubo un tiempo en que ni siquiera la SEP teníamos claro si se podía utilizar para esto. Entonces, había municipios que la usaban, otros que no por miedo. Entonces, esto realmente es una complicación y yo creo que debiéramos hacer quizás una sesión en donde podamos pedirle al Ministerio cuál es la postura frente a un gasto que hoy día, como bien, y vuelvo a reiterar, Gustavo lo ha planteado muy claro, al principio podría haber sido un aporte extra que dieron los colegios subvencionados para poder captar alumnos, pero hoy día es prácticamente una necesidad de todos los colegios, municipales, LEP o subvencionados. Entonces, ¿cómo se ha ido modernizando el Estado frente a una necesidad concreta? No solo que llame transporte rural, en mi opinión, debiera ser rural, o sea, transporte en general,
claro, y no rural y urbanos, eso es absolutamente absurdo, porque las ciudades van creciendo, la migración de campo a ciudad es real, y por lo tanto, y las poblaciones además se hacen siempre en la periferia, y los establecimientos están en sectores bastante más aislados de los niños. Entonces, yo le pediría, presidente, que no es un tema menor, yo sé que estamos con hartos temas, pero viene el presupuesto y usted además es parte de la Comisión de Hacienda, entonces creo que no podemos estar en mejores condiciones para que esto, que es una petición particular de San Nicolás, pueda favorecer a todos Chile, porque aquí hay algo que no está bien, y podemos hoy día tratar de mejorarlo, porque de verdad los niños, cuando ven que hay movilización o no hay, se cambian. O sea, sinceramente, o sea, vamos a perder todo lo avanzado si los papás el día de mañana ustedes no tienen cómo abastecer este servicio, van a buscar un colegio que quizás sea menor en calidad, pero que efectivamente les asegure el traslado. Y eso sería una calamidad, porque en el fondo es un ítem menor, pero que hoy día para los padres, además con la delincuencia, voy a ser súper franca, con la delincuencia que hay hoy día, la situación de inseguridad, para los padres es muy importante que la municipalidad o el sostenedor o lo que sea traslade a sus niños. Hoy día no da lo mismo que el niño se vaya caminando a su casa. Así que eso sería, presidente. Por supuesto, alcalde, pero tenemos que ir terminando, así que le voy a ofrecer, porque tenemos varios invitados que vienen a exponer. Gracias, sobre el proyecto. Yo les quiero comunicar, ¿no es cierto?, a las personas. La comuna de San Nicolás es una comuna totalmente rural donde no hay servicio de movilización en ningún sector. Ahí ni siquiera colectivo ni Uber, ahí lo único que hay, sale la micro de Chillán, pasa por San Nicolás, llega a Ningüe y llega a Cosquecura. O sea, aquí la gente piensa que en los sectores rurales hay buses o hay Uber, no hay nada. Y lo otro que le quiero decir que, lamentablemente, con nuestro municipio, ¿no es cierto?, un municipio chico, cuando licita Chillán, están pagando 2.000 pesos por kilometraje de los buses. Y nosotros, como no tenemos recursos, estamos pagando 1.600. Es decir, los buses que nosotros contratamos son, digamos, lo último que queda, los más malos. Y tenemos que hacerlo así. ¿Ah? Y lo otro, aprovechándome de estar en esta tan importante reunión, yo estoy preocupado por cuando se seleccionan los alumnos, ¿no es cierto?, para los colegios. Lamentablemente en nuestra comuna quedan muchos alumnos afuera, porque la selección, ¿no es cierto?, se hace por la plataforma, y quedan muchos alumnos del sector rural sin educación, porque la plataforma, ¿no es verdad?, no, por ejemplo, lo acepta en San Carlos o en Chillán, y no hay cómo lleguen esos alumnos allá. Yo cuando llegué al municipio hace 2 años atrás, en el Manzano, que es una escuela rural, creé el 7º año para recoger a todos esos alumnos que estaban sin colegio, que ahora es 8º año, y en Monteleón tuve que crear otro 7º para recoger a esos alumnos que también estaban sin matrícula en ninguna parte porque no podían estudiar, y ahora es 8º año. Yo les pediría, si se puede modificar la ley y privilegiar el domicilio del alumno para ser aceptado en los colegios. Y eso se puede hacer, ¿no es cierto?, con la ficha de protección social, porque lamentable en Chile, ¿no es cierto?, muchas veces echa la ley, echa la trampa, y tenemos que tener cuidado con eso, hacer, ¿no es verdad?, el registro social de hogares me va a indicar realmente si es el domicilio del alumno o no, para que nuestros alumnos campesinos tengan derecho a la educación, ¿no es cierto?, en nuestro liceo. Muchas gracias. Muy bien, don Víctor Hugo, muchísimas gracias. Y yo quisiera pedir que aprobáramos el oficio que propuso el senador Gustavo Sangüesa, y al que han adherido tanto la senadora Proboste como la senadora Carmen Gloria, que han hecho uso de la palabra. Y sin perjuicio de ello, yo creo que, como bien ha quedado de manifiesto, el tema del transporte escolar, que inicialmente era algo en cifras menores, hoy día se ha transformado en una gran necesidad, una gran preocupación. A nosotros nos llegan permanentemente. Entonces, yo creo que dentro de las conversaciones que vamos a tener que tener en los próximos días con el ministro de Educación, que lo veamos expresamente, porque, a ver, es bien curioso, pero plata para transporte debiera haber. Yo quiero recordar de que está el famoso FAR, Fondo de Apoyo Regional. El Fondo de Apoyo Regional se crea con recursos espejo del Transantiago. Ahí hay recursos en el Tesoro Público. Entonces, quizás también amerita de que en algún minuto tengamos una reunión con el ministro de Hacienda, pero naturalmente tiene que participar el ministro de Educación, tiene que participar el ministro de Transporte,
porque no debiera haber una gran dificultad financiera, más allá del marco financiero, del gasto, digamos, el marco presupuestario que siempre determina el Ministerio de Hacienda, pero debiera ser posible crear un sistema de apoyo más robusto, más permanente, porque nosotros frecuentemente somos requeridos, y aquí todos representamos zonas además con alta ruralidad, pero somos frecuentemente requeridos por el tema del transporte escolar, y también, entre otras razones, porque también hay que decirlo, porque se ha encarecido mucho, por distintas razones, pero mucho, entre otras buenas razones, porque también las medidas de seguridad para los buses, para los furgones, hoy día son mayores. Hoy día no puede ser un bus en que el piso esté defectuoso, ¿verdad? Así que nos quedamos con esas dos tareas, y nos quedamos también, alcalde, con la tarea del sistema de admisión escolar. Lo vamos a conversar también con el Ministerio. No sé si necesariamente es motivo de modificación legal, pero puede que sea por la vía administrativa, pero lo vamos a conversar. Nos ha pedido la palabra también el senador Espinosa, que es de la región de los lagos. Quiero aprovecharme la ocasión del oficio, porque lo encuentro re interesante, porque tenemos municipios allá también, en la región, sobre todo en Chiloé, que están, aparte de la crisis que hay ya con las corporaciones, transporte es uno de los grandes dolores de cabeza, sobre todo las comunas que tienen islas. O sea, hay alcaldes que gastan más del 25-30% de su presupuesto solo en transporte. La otra semana, de hecho, tengo entendido que vamos a recibir a petición suya, tengo entendido, gente de Chiloé, dirigentes de Chonchi, que van a llegar acá a la comisión. Entonces quisiera aprovechar la ocasión, presidente, aprovechando de saludar al alcalde y a su equipo directivo que lo acompaña, para también solicitar un oficio al presidente de todos los alcaldes de las corporaciones en Chiloé, el alcalde Keilen, con el propósito de tengamos claro en esta comisión cuál es ni el ministerio, yo creo que la tiene clara, ni el ministerio ni el gobierno en su generalidad tiene clara cuál es, comuna por comuna, la deuda que tienen hoy día esos municipios, en términos no solo de imposiciones, sino que para que tengamos los informes reales de la situación financiera que tienen, de la deuda existente. Quisiera pedir esa aprobación, si le podemos pedir, para que la tengamos. Si lo entendí bien, senador Espinosa. En educación estoy hablando. Sí. Lo que usted, claro, ¿y por qué no se lo pedimos directo a los municipios? Mandemos los oficios a cada uno de los municipios. Vamos a generar una expectativa, pero yo creo que... No es para generar ninguna expectativa, es para que tengamos claridad de cuál es la crisis real que tenemos en Chiloé, porque no la tenemos. Sí, yo también creo, y no la tenemos a nivel país tampoco, pero partamos por Chiloé, porque las noticias que nos han llegado estos últimos días han sido bien preocupantes. A ver, antes de acordarlo, senadora Proboste, usted respecto al mismo tema, presidente, porque a propósito de la crisis en Chiloé, el senador Fidel Espinosa gestionó hace algún tiempo un encuentro con el propio ministro en las oficinas del Ministerio de Educación, en donde concurrieron el alcalde, su equipo, los dirigentes del Colegio de Profesores. Después hubo una segunda reunión también con el propio ministro de Hacienda, y hubo un tercer hecho, que fue la visita del propio ministro al archipiélago. Dentro de una serie de compromisos que el ministro tomó, hay uno en particular que yo quisiera preguntar el avance. Y es que el ministro comprometió en ese encuentro, nos hicieron llegar los audios, tenemos el audio tanto del compromiso como también de la conferencia de prensa, en que ahora se le iba a dar un carácter de ruralidad a todo el archipiélago. Entonces quiero conocer cómo está el cumplimiento de ese compromiso, presidente. Enviamos el oficio solicitado por el senador Espinosa y también el oficio solicitado por la senadora Proboste. Una pequeña observación. Senador Espinosa. Yo vuelvo a ratificar que la petición sea al presidente de los alcaldes, porque él va ¿sabe por qué? Porque si no los alcaldes nos van a responder indiferidamente de aquí a 2 o 3 meses. Usted le entrega todos los datos a la Secretaría. Por favor. Sí, lo sé. Gracias. Muy bien, así se acuerda. Sería lo que está pidiendo la senadora Proboste al ministro de Educación en relación con la definición del carácter de ruralidad de todo el archipiélago de la isla de Chiloé. Es que eso es muy interesante, porque eso significa un mejoramiento del financiamiento. Claro. Presidente, solamente recordar que ya el día de ayer despachamos un oficio al Ministerio de Educación en relación con la deuda en el pago de remuneraciones de ANCUT. Sí, así fue. El tema concreto de ANCUT. Solamente el tema de las remuneraciones.
Muy bien, perdón. No, sí. Alcalde y su equipo, muchísimas gracias por haber venido. Es la información que ustedes nos entregan, confirma ya aprehensiones que teníamos al respecto. El senador Sangüesa nos había hecho ver la realidad que se estaba viviendo. Vamos a trabajar en ello y esperamos 30 días poder dar una respuesta conforme también a lo que recibamos nosotros de parte del Ejecutivo, que son quienes tienen que ofrecer soluciones frente a este tipo de problemas. Vamos a suspender la sesión por un minuto para despedir a nuestros invitados y luego poder escuchar a quienes Presidente. Sí, antes de ir al segundo punto de la tabla, que es escuchar las exposiciones de los invitados para este proyecto de ley, haya quedado pendiente la resolución de la cuenta en el sentido de enviar la comunicación que nos ha hecho llegar la segunda de las personas que está, Michelle Farías, al Ministerio de Educación. Esa era la propuesta, ¿no es cierto?, hacer llegar esa información. Lo vamos a enviar al señor Ministro de Educación para que él nos informe sobre este sistema de educación sexual integral, sin perjuicio de que seguramente vamos a acordar en algún momento reunirnos con el ministro para poder conversar sobre esta materia. Así se acuerda. Vamos al punto de la tabla de continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación público. Boletín 15.902-04. Están con nosotros vía telemática don Ernesto Triviño, académico de la Pontificia Universidad Católica. Está Francisca Corbalán, académica de la Universidad Austral de Chile. ¿Está presencial ella o también está conectada por Zoom? La señora María Alejandra Greve, exdirectora de Educación Pública. María Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias. Y la señora Teresa Flores, académica de la Universidad de Chile, también vía telemática. Tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde, así que vamos a poder ofrecerle a cada uno aproximadamente 10 minutos. Vamos a partir entonces con don Ernesto Triviño, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está por vía telemática. Don Ernesto tiene la palabra. ¿Tengo el tiempo? Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a las senadoras y senadores de la comisión. Si me permiten, me gustaría compartir pantalla para hacer una brevísima presentación. Bueno, en primer lugar, me gustaría iniciar esta presentación recordando el por qué tenemos un sistema de educación pública y por qué avanzamos hacia este tipo de sistema. El diagnóstico tenía que ver con la necesidad de fortalecer a las escuelas que reciben a los niños y niñas más pobres de Chile, las desigualdades en el financiamiento educativo asociado al nivel socioeconómico de los habitantes de la comuna, cuestión que aún persiste, la falta de capacidades en las municipalidades para gestionar la educación. Ese era un diagnóstico muy claro y que se arrastraba desde finales de los 90, principios del año 2000, en donde aproximadamente eran 20 o 30 municipalidades las que tenían la capacidad de hacer una buena gestión. La reducida escala también de la educación municipal para contar con un financiamiento adecuado para fortalecer la oferta.
y la ausencia o dificultad de la articulación de políticas a nivel nacional, además de connotados casos de corrupción en las municipalidades donde lamentablemente se desviaron algunos recursos de la educación hacia otros fines. Ahora, la situación en la que se encuentra la educación pública actualmente tiene un claro diagnóstico. En primer lugar, la complejidad que han representado los traspasos desde las municipalidades hacia los servicios locales, donde se generan presiones políticas, donde hay un traspaso de recursos humanos que lleva a que no necesariamente se tengan dotaciones de personal adecuadas. Eso por lo menos fue en la primera parte de las transferencias o de los traspasos, y es algo que esta propuesta de ley busca mejorar. También está claro que hay una necesidad de articulación con el Ministerio de Educación. Las evaluaciones con las que contamos muestran que hay una falta, una duplicidad de tareas, una falta de articulación y también una falta de comunicación horizontal y de diferenciación en las tareas, en donde el Ministerio, obviamente como ente rector, mantenga una mirada estratégica y unas orientaciones estratégicas, y la Dirección de Educación Pública y los servicios locales pueden hacer una bajada operativa específica al contexto de esas orientaciones estratégicas. Por otro lado, los servicios locales han mostrado unas crecientes capacidades técnico-pedagógicas, particularmente en el apoyo a educadoras, docentes y directivos. En términos de infraestructura, equipos y recursos educativos, se ha podido ver una mayor inversión, sobre todo en infraestructura, aunque con unos desafíos importantes de alta burocratización para la gestión y muchas restricciones para el uso en el uso de recursos para solucionar problemas urgentes, como por ejemplo la necesidad de contar con materiales educativos para este mes, y se tarda 3 meses en hacer esa gestión, ¿sí? En términos de recursos financieros, hay 3 elementos que se suman a este tema. Primero, la sobredotación a partir del traspaso lesiona la capacidad financiera de los servicios locales, y esa sobredotación no se condicen con las necesidades de personal en los servicios locales. Por otro lado, la poca flexibilidad para el uso de los recursos. Hay una especie de limbo en donde los servicios locales deberían tener un trato similar al de las municipalidades, en donde pueden usar recursos multianuales, y se presenta a últimas fechas, a propósito de la pandemia y pospandemia, un alto número de licencias médicas que requieren mayores recursos. En términos de las personas, hay una falta de personal en los servicios locales de educación para apoyar las escuelas. Aquí se trata de estas unidades técnico-pedagógicas. Esto tiene que ver con un costo de oportunidad de la sobredotación. Sin embargo, los mismos actores del servicio local nuevamente valoran el apoyo que estos servicios locales han desarrollado o han dado para el desarrollo de las capacidades. Por otro lado, se valoran las instancias de participación que tienen los servicios locales, aunque faltan atribuciones para incidir de forma sustantiva, e incluso, por ejemplo, falta la atribución o la obligación de que los directores ejecutivos tengan que reunirse a sesionar con estas instancias de participación obligatoriamente. Ahora, para avanzar en resolver los aspectos del diagnóstico, se requiere un mayor orden en la complejidad de los traspasos, algo que trata de
de resolver de una manera la actual propuesta. Se pueden añadir algunas otras cosas, pero trata de resolverlo, y evitar la sobredotación es muy, muy importante. Y aquí, como ustedes saben, hay presiones de índole política, de índole poblacional, y situaciones de realidad de las personas también que hacen muy difícil este tema, pero si queremos proyectar la educación hacia una mejoría, tenemos que evitar esta sobredotación y profesionalizar la selección, y hacia eso apunta en buena medida el proyecto. En términos de articulación, como ya adelantaba, es esperable, no se esperaría que el ministerio dictara todo lo que tienen que hacer los servicios locales ni la dirección, pero sí que diera las orientaciones estratégicas como ente rector, y que sea la Dirección de Educación Pública y los SLEP los que hagan la bajada de esas orientaciones, insisto, orientaciones, no programas, no prescripciones, para adecuarlas a los contextos en donde trabajan. Y también hay una necesidad de un diálogo más horizontal entre el Mineduc y la DEP, y los CEREMIS, que son los representantes del ministerio, con los servicios locales, sobre las orientaciones estratégicas, y hay una cierta, a veces, duplicidad de funciones. Yo creo que aquí hay que dotar de un cuerpo orgánico que permita tener instancias de colaboración y de articulación, y que no dependa únicamente de la buena voluntad de las personas en los distintos servicios. Para avanzar en capacidades técnico-pedagógicas es necesaria también mayor flexibilidad para usar los recursos, fortalecer los equipos de acompañamiento y apoyo. Hay muy pocas personas, primero en el servicio local, para hacer acompañamiento y apoyo a las escuelas, y por otro lado se requiere formar de mejor manera a estas personas para crear redes de colaboración entre las distintas escuelas de los servicios locales. Con relación a los infraestructura, equipo y recursos, es necesaria la flexibilidad en el uso de los recursos para responder a las necesidades contingentes y disminuir la burocratización en solicitudes y rendición, y esto se relaciona con los aspectos financieros. Es necesario equiparar condiciones con municipalidades. Los recursos deberían usarse multianualmente y no tener que estar devolviendo recursos desde los servicios locales hacia las autoridades centrales, porque se requiere una inversión y una gestión de recursos que a veces es muy compleja, y devolver recursos implica desproteger a los niños y niñas que sabemos son los más pobres de Chile y que reciben esos servicios. Aquí yo me voy a atrever a decir algo que no está en el proyecto, pero que conversando con directores ejecutivos de los servicios dicen, bueno, ¿por qué no avanzar hacia un financiamiento por matrícula y no por asistencia en estos servicios? Eso me parece que es una idea hacia donde tenemos que avanzar, y generar otras instancias de revinculación, que sabemos que tenemos un problema de vinculación de los estudiantes, pero que no lo resuelve la subvención por asistencia. Restringir también las prácticas que llevaron a la sobredotación de los nuevos traspasos, y reducir la complejidad de las rendiciones de subvenciones por separado. Sabemos que por ejemplo, las municipalidades que son más pequeñas tienen enormes dificultades para rendir las subvenciones, porque cada una tiene sus reglas y se rinde de forma separada. Y para finalizar, respecto de la gestión de personas, se había empezado con algunos planes pre-pandemia, que quizás sea bueno retomar en el marco específico de la nueva educación pública, un plan nacional de formación de asesores técnicos pedagógicos para fomentar la colaboración entre las instituciones, continuar con el desarrollo de capacidades pedagógicas y gestión, y disminuir la sobredotación en los SLEP ya instalados, porque eso es un enorme costo. Y aquí, a mi parecer, existe la oportunidad de hacer colaboraciones con las instituciones de educación superior
acreditadas, que tengan capacidades para colaborar en fortalecer estas redes de colaboración para la creación de capacidades técnico-pedagógicas. Y finalmente, en términos de participación, exigir el funcionamiento de los órganos de participación como parte de las funciones y obligaciones del director ejecutivo, con al menos 2 sesiones al año, dotar a estos órganos de atribuciones para exigir cuentas a la dirección ejecutiva y blindar a los servicios locales de la intromisión de las autoridades políticas. Y esto tiene que ver mucho con los temas de traspasos y sobredotación. Yo creo que ahí se presentan buenas oportunidades y lo que nos propone esta ley me parece que va en este sentido, si bien se podrían mejorar algunos aspectos. Estas son mis referencias y les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, don Ernesto, muy gentil. Ofrecemos inmediatamente la palabra a la señora Francisca Corbalán, académica de la Universidad Austral de Chile. Hola, buenas tardes, muchas gracias, presidente. Lo primero que quería es corregir que no soy de la Universidad Austral, sino que del Centro de Estudios de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile. Y que hay un alcance de nombres porque hay otra Francisca Corbalán de la Universidad Austral. Dicho eso... Le pido las excusas correspondientes. Sí. No, somos 2 sociólogas de la educación, todo muy confundente. Pero muchas gracias. Muy bienvenida, muchas gracias por estar participando. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es contarles que mi punto de vista, el análisis que quiero hacer de esta ley es estrictamente desde la perspectiva de la participación y la territorialización de la gobernanza educativa. Para mí, ambos elementos que están anudados son claves para darle de nuevo camino a la educación, no solo a la pública, sino que en general. Son claves para enfrentar la crisis de sentido que existe en algunas escuelas, la relación de las comunidades con las escuelas, la relación de los estudiantes con la educación en general. ¿Por qué son elementos clave en la educación? Primero, existe una vasta evidencia y también reconocimiento de que mejorar la relación entre las escuelas, las comunidades y las familias es base para el mejoramiento escolar. Es base para la mejora de los aprendizajes, eso ya se sabe hace mucho tiempo, hay estudios sobre eso, y también, por ejemplo, para temas como la convivencia y la deserción. Hay estudios, hay experiencias muy interesantes, por ejemplo en Porto Alegre, donde la instalación también de consejos escolares con deliberación de presupuestos, con mayor participación en temas curriculares, despegó disminuyó el problema de la deserción incluso hasta un 90% en ciertos sectores. Entonces, es muy interesante que destaquemos que la nueva educación pública ponga este eje de participación como algo estratégico. Mi interés por esta ley de modificaciones en específico es que, por un lado, esta ley lo que busca es superar los problemas que explicó recién Ernesto también, los problemas, las trabas que está teniendo financieramente y administrativamente la educación pública, la implementación hasta este momento. ¿Por qué es importante para la participación y la territorialización? Porque si no se resuelven esos problemas, es muy difícil que los directores ejecutivos, que los LEP y que la comunidad esté focalizada en lo que importa esencialmente. Entonces, la aprobación de esta ley es fundamental desde esta perspectiva, además. O sea, ya lo es para que funcione la educación pública en general, pero sobre todo para que pueda haber mayor concentración en este eje estratégico de la participación. Y lo segundo es que para la participación desde esa perspectiva hay que, estas mismas modificaciones pueden ser aún mejoradas mayormente. Y es por eso que agradezco un montón poder estar acá y compartir las ideas al respecto desde esta perspectiva. Yo les contaba que hay tres razones fundamentales por las que deberíamos estar toda la comunidad
científica, política, educativa interesadas en mayor participación. Uno es esta seguridad que existe desde la investigación de que es una clave, es una condición para que haya procesos de mejora escolar. La segunda es que desde una perspectiva, ahora me voy a poner más desde la psicóloga educacional, que es mi formación, las concepciones del aprendizaje situado son desde la pedagogía y la psicología de la educación entendemos que para aprender y para que haya desarrollo humano, este aprendizaje tiene que ser situado. Esos son conceptos que todo profesor y profesora aprende en su formación. Esto implica necesariamente que haya pertinencia territorial. Y ese es el origen de que se discuta y que se trate de instalar la idea de pertinencia territorial. Porque las personas cuando se desarrollan solamente aprenden aquello que les es significativo. ¿Y qué es lo significativo? Lo que ocurre en su vida cotidiana, los problemas de su comunidad, los problemas de su familia. Cuando la escuela se aleja demasiado de eso, no hay aprendizaje significativo. Entonces no es solamente un argumento político, territorialista, porque sí, sino que hay muchos argumentos de base que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y de la humanidad en general, de la educación. Y el tercer argumento que nos debiera hacer todos defender la educación más participativa, una gobernanza participativa, es justamente que en democracia todos los asuntos públicos que nos conciernen, no solamente individualmente, sino que colectivamente, debieran tener espacios fuertes de deliberación democrática y de participación. Así es el tema de la salud, el tema de la delincuencia, el tema del medio ambiente. Y la educación es evidentemente un asunto que nos concierne no solo individualmente. Es por eso que esta ley es tan valiosa, porque genera espacios, los institucionaliza a nivel nacional, formas muy claras de participar y de poder poner en discusión miradas distintas, experiencias distintas, le da voz a los estudiantes, que son los protagonistas de la educación, mucho más, o sea, es el avance que hace esta ley, esto incluso a nivel internacional, respecto de lo que había antes, de no poder participar, es sustantivo y hay que defenderlo con fuerza y asegurar de que ocurra. Y por lo demás, la escuela, además de ser un espacio democrático, que debiera ser así democrático, lo que pensamos sobre ella y lo que hacemos con ella, es un espacio formativo. Entonces, si nos importa la democracia, es muy importante tener espacios donde la ciudadanía se forme, y la escuela es un lugar de formación. Dicho eso, y viendo entonces que la ley es capaz de generar eso y toma la dirección correcta, hay una serie de evidencia que nos advierte de que esta participación o los mecanismos de participación que uno puede fomentar desde la política educativa pueden no funcionar muy bien. Y entonces lo que se ha identificado desde la literatura es que hay condiciones para que eso ocurra. No voy a decirlo todo, pero me voy a centrar en cosas muy, muy importantes que nos competen en este minuto. Uno es que no pueden ser instancias totalmente homogéneas de participación. Entonces hay que tener cuidado en que la política obligue a todo el mundo a hacer las cosas del mismo modo, porque justamente la participación tiene que ser sensible a los contextos y a la historia de participación y de organización local. Un segundo elemento muy importante es que haya credibilidad básica. Quienes participan necesitan confiar en la honestidad de quien convoca la participación. Y ahí es clave porque se necesitan entonces liderazgos participativos. Otro tema muy central que se mencionan en todas las revisiones de experiencias de participación es que tiene que haber por ejemplo, un consejo escolar, un consejo local, tiene que estar acompañado de instancias de información y de formación de política o de ciudadanía. No va a funcionar si uno simplemente pone a la gente a hacer deliberaciones o conversaciones, negociaciones, sin tener una formación previa. Y es muy posible que fracasen si no lo tienen. Otro tema central son reglas y mecanismos muy claros, porque no bastan las buenas intenciones,
es indispensable asegurar las condiciones materiales, institucionales, de tiempo, de espacio, para facilitar la participación, y no como un fin, sino como un medio para un fin, evitando que se convierta en una carga o en una fuente adicional de tensiones. Y el otro tema importante es la coherencia con la política educativa. Es muy difícil que salgan adelante las iniciativas de participación si es que por otro lado hay una política muy fuerte que es jerárquica, que estandariza procesos, que estandariza objetivos. Entonces, si es que por un lado, por ejemplo, en este caso, el plan estratégico nacional es muy severo y obliga a todos a hacerlo por igual, y no existe la posibilidad de que se sostengan fuertemente las particularidades locales, también entra en choque y dificulta que las personas entiendan cuál es el sentido de su participación. Teniendo ese marco más claro, es más fácil también evaluar o releer cuáles son las evaluaciones que se han hecho sobre los LEP en cuanto a su participación, en cuanto a esa dimensión. Se identifican avances en todos los informes, en las investigaciones que se han hecho. Y avances en términos de que, por ejemplo, hay una alta valoración de las instancias, hay alto compromiso de la gente que por ejemplo, es electa como como miembro de los comités o los consejos, y también, si uno revisa los planes estratégicos locales que ya existen, todos incorporan acciones muy concretas para la participación. Eso todo es muy positivo. Sin embargo, también se ha observado en todos estos estudios que hay muchas diferencias entre los LEP. O sea, hay lugares donde los consejos están funcionando muy bien y otros donde casi no han sesionado. Hay lugares donde los directivos, los directores ejecutivos valoran mucho la participación, hay otros en los que no, y que más bien es, como dice la literatura internacional, o sea, una carga. Es vivido como una carga justamente porque los temas financieros y administrativos tienen mucho mayor prioridad. Entonces se vuelve la prioridad número 10. Y otros problemas son, por ejemplo, de roles que no siempre están claros, cuáles son las atribuciones, que no hay información, no hay formación, que es justamente lo que advierte la literatura también, que es un factor obstaculizador y que pone en peligro la participación. Otro tema que se ha visto en los informes es que faltan orientaciones para los LEP, tanto para promoverlo como para organizarlo y para articular distintas instancias. Entonces hay directores ejecutivos que sí tienen ganas de hacer más cosas, pero no tienen las herramientas para hacerlo. En general, ese es un problema, todavía no existe mucha evidencia sobre la participación en los LEP. Entonces uno puede analizar que existen tensiones importantes, pero que faltan estudios más situados, más contextuales para entender por qué, por ejemplo, hay una alta valoración, pero hay una sensación de que no hay posibilidad de incidir. Y entonces hay una insatisfacción. Entonces esa parte, falta que hayan estudios específicos sobre eso acá en el caso Chile. Para terminar, quiero entonces, desde esta perspectiva pro participación y democratización y territorialización de la educación, quiero referirme a qué es lo que creo que está muy bien en esta ley de modificaciones, en el proyecto, y qué cosas habría que incluir para no perder el rumbo. Primero, lo que ya decía antes, yo destaco el esfuerzo de esta ley, destaco que haya sido parte del plan, además que hay un momento en el proceso de implementación de la ley en que todos sabemos que tenemos que hacer corrección. Eso me parece un avance en la política educativa, además. Entonces, destaco el esfuerzo de destrabar los problemas financieros y administrativos para poder empezar a orientarnos a las cosas más sustantivas de esta nueva educación pública. Generar en el fondo las condiciones, no puede haber problemas laborales, no puede haber problemas de financiamiento. Es normal que sea imposible que se concentren los distintos actores en otras cosas si es que lo básico no está listo. También valoro y destaco las mejoras al funcionamiento. Hay ciertos elementos que establece esta ley de modificaciones que trata de mejorar, por ejemplo, al comité directivo y al consejo local. Sobre el comité directivo se modifican los plazos para la elección del director ejecutivo.
y se establecen más claramente los plazos para que en el fondo haya una mejor respuesta y atención a lo que opina el comité. Y desde el Consejo Local, sobre el Consejo Local se incorporan a nuevos miembros de escuelas rurales y de jardines infantiles, por ejemplo. Lo que es muy, muy valioso, justamente lo que estaba contando el alcalde y el profesor de San Nicolás, las escuelas rurales en el ámbito de participación son muy, muy interesantes y funcionan distinto que las escuelas urbanas, porque hay un sustento y una comunidad mucho más potente de fondo. Entonces es muy importante lo que está haciendo esta modificación de darle más protagonismo. Hay algo que no entiendo de la ley de modificaciones, que es el artículo 16, porque se equipara en términos legales a los consejos locales con los COSOP. Y eso es una duda que me surgió. ¿Por qué? Eso es una pregunta para el Ministerio también. Ahora, ¿qué cosas creo que son muy, muy importantes de incluir en estas modificaciones para reforzar la dirección de la participación? Sobre todo, también lo dijo Ernesto Treviño, hay que aumentar las atribuciones de los consejos locales. Hay que aumentar la capacidad de incidir, tanto de tener participación en temas curriculares como en temas de evaluación. Hay experiencias en Chile muy valiosas y exitosas de diseños territoriales de evaluación local. Eso se puede incorporar. También hay experiencias internacionales exitosas al respecto. También hay experiencias de decisiones sobre presupuestos que tienen efectos directos sobre la mejora escolar. Eso es muy importante. Relacionado con lo anterior, es importante entonces armonizar los valores y principios de esta ley con la política educativa general con la que puede tener tensiones, especialmente con el SAC y con lo que hace la Agencia de Calidad. Otra cosa que también lo mencionaba Ernesto Treviño es que hay que especificar para que ocurra que los directores ejecutivos tengan la obligación de asegurar espacios de participación. Y se dicen algunas cosas, pero podría sumarse a sus funciones. Y una de las cosas que podrían sumarse, así como los directores ejecutivos tienen que asegurar, por ejemplo, la conferencia de los directivos, es también posible que sumemos otras conferencias, no solo de directivos, que es uno de los dispositivos de participación novedosos e importantes de la ley. Podría, por ejemplo, que cada SLEP tuviera que hacer cada 2 años o 3 años congresos educacionales donde participen los distintos estamentos. Podría tener, o debería tener también la obligación el SLEP de juntar a los estudiantes, por ejemplo, a que haya una conferencia de estudiantes, o que haya una conferencia de profesores. Porque hasta el momento la participación se reduce a que los junten, a veces, no siempre, los junten y hagan, por ejemplo, un grupo focal o un taller en que se recoge simplemente las opiniones, alguien lo sistematiza y entonces la participación queda restringida simplemente a emitir la opinión y a que alguien organice esa opinión. Desde la investigación en participación, lo importante es que alguien le vea sentido, o sea, para que se le vea sentido, las personas tienen que entender por qué importa de su opinión, tiene que haber espacios en que se pueda contrarrestar opiniones y escuchar visiones de los otros y llegar a acuerdos y esa es la única manera en que sí puede haber un compromiso con los planes de desarrollo. Francisca, disculpe, sí. Le voy a pedir que vaya terminando porque... Sí, aquí es lo que termino. Muchas gracias. Es lo último que quiero decir. Sí, eso. Para terminar, la territorialización y democratización de la educación es un horizonte que engloba más que la organización de la escuela. Es un camino para fortalecer el sentido de comunidad y de cooperación y organización social que nos prepara como sociedad a enfrentar todo tipo de desafíos. Por ejemplo, pandemias, la sequía, el cambio climático, la delincuencia. O sea, es una forma de prepararnos como sociedad para desarrollarnos mejor y para poder enfrentar problemas importantes. Ahí termino. Muchísimas gracias, muy amable. Espero haberlos convencido.
Muy amable. Le ofrezco la palabra a María Alejandra Greve, exdirectora de Educación Pública, que se encuentra aquí con nosotros. María Alejandra tiene la palabra. Ahí sí. No sé si se escucha bien. Sí. Ahí sí, ya. Para los que están allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludarlo, presidente, y a los senadores aquí presentes, como también al director nacional de la Educación Pública, a la subsecretaria y a los del ministerio que están acá. Para no repetirme, lo que yo quiero hacer es un análisis más bien mirado desde lo que son las reformas estructurales de la educación y de lo que deberíamos considerar al momento de poder hacer una modificación a una política pública o en este caso a este proyecto de ley. Todos sabemos, yo creo, los que estamos acá, que en general las reformas estructurales y a gran escala tienen una tremenda complejidad, sobre todo en el mundo vocacional, y hay una razón de por qué en educación son mucho más complejas que a lo mejor en otras áreas, como puede ser salud, o uno puede mirar la reforma procesal penal, que es lo más parecido que tenemos. Son complejas porque las organizaciones escolares y el sistema escolar es complejo. Y eso es lo primero que yo creo que hay que mirar, porque al momento de poder mejorar el proyecto de ley que crea la nueva educación pública, es clave entender por qué tenemos los problemas que hoy día tenemos. ¿Por qué después de 5 años de implementación de un proyecto de ley, de una reforma estructural, que por algo dice estructural, que toca la estructura del sistema educacional y que viene a culminar, además, un conjunto de reformas o de proyectos educativos, desde una ley de inclusión al desarrollo de una carrera docente, la educación superior, un conjunto de reformas que hablaban de un sistema de educación que obviamente no estaba bien y que requería ser modificado, mejorado, en pos de poder mejorar y el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. ¿Por qué puse esto? Porque hoy día, bueno, yo ya fuera de la educación pública tengo el privilegio, diría yo, porque creo que lo he aprovechado así, de poder mirar fuera de la pecera. Cuando uno está in situ, trabajando, implementando o ahí mismo, es complejo sacar la cabeza de la pecera. Es súper complejo, la contingencia te come, es difícil, hay presiones de distintas partes, y uno tiene finalmente que avanzar porque hay una presión de lo que implica poder implementar, sobre todo la primera parte, en este caso, de la ley 21.040, una ley que viene y que tiene a la base un cambio cultural, de transformación de un sistema educativo que busca no solamente una mejora, sino que busca cambiar una forma de hacer las cosas. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, obviamente, me gustaría compartir algunas cosas con ustedes. Si miramos la reforma de los sistemas educativos, hay 2 palabras, han sido mencionadas. Una es la coherencia sistémica, clarísimo. Esto es un sistema, por lo tanto, la 21.040 crea un sistema que crea una institucionalidad y son 2 cosas que tienen que dialogar. Un sistema que de alguna forma también opera centralizado versus una institución que es descentralizada. Y eso requiere formas de relación distintas. Pero por otra parte, necesita del apoyo de ese macrosistema, no solamente del sistema educacional, sino del macrosistema Estado, para poder funcionar. Para poder instalarse en cada uno de los territorios, necesita de distintos actores que tienen que estar en consonancia y que no pueden depender de la voluntad política si es más o menos importante o si me cae bien o peor, no sé cómo decirlo, ayudo o no ayudo, sino que esto tiene que ser política de Estado, por la envergadura de lo que hoy día estamos hablando. Y otra cosa, hay evidencia internacional, hay evidencia internacional que no es menor, que dice que en general esto es difícil, esto es complejo, no hay resultados muy positivos
que eso también hay que tenerlo en consideración. Y muchas veces se le exige a la nueva educación pública más de lo que puede dar en el tiempo que lleva. Entonces hay un tema también de expectativas, porque se crearon expectativas versus de realidad, y además de un sistema que también está tensionado, no solamente por los cambios anteriores, sino porque implica, de alguna forma, hacer las cosas o gestionar la educación de una forma distinta. A mí hay una afirmación de Fulan, que yo diría que es de los grandes expertos aquí, junto con todo su conjunto, que ha estudiado reformas estructurales, y esta frase siempre me ha hecho mucho sentido. Cuando estaba y hoy me hace más sentido todavía. Dice: la reforma del sistema educativo son procesos sociopolíticos complejos y no podemos sacar esa variable. Tratamos de sacarla, pero lamentablemente no se puede sacar. Y hay que asumirla. Y yo creo que es mucho más transparente, y nos va a ir mucho mejor si la asumimos primero, ¿ya? Que involucran cambios administrativos, objetivos pedagógicos, valores y creencias. ¿Por qué? Porque si hablamos de valores y creencias, yo creo que todos ustedes han visto la imagen del iceberg. Estamos hablando de cosas que están arriba del iceberg y cosas que no se ven. Entonces, tenemos creencias de los actores que están involucrados y que por una parte tienen que implementar esto, por estudiantes y familias que esperan que algo pase y que pasen cosas muy buenas, ¿ya? Por asistentes de la educación y profesores, asistentes de la educación que de partida esperan algo muy práctico y concreto, que su estatuto se ponga en práctica y que haya un aumento en sus remuneraciones, y profesores que tienen creencias distintas, de que todavía están convencidos que no ha vuelto al Estado, cuando los servicios locales en el fondo son una extensión del Estado en territorio, ya han vuelto al Estado, la diferencia es que están administrados en un nuevo sistema, ¿ya? Y distintas cosas. En el caso de Chile, el desarrollo de la educación escolar pública en los últimos 40 años ha sido condicionado por dos procesos de administrativas contrapuestos. Y eso es bien importante: municipalización y desmunicipalización. Son dos administraciones distintas, completamente distintas en sus objetivos, en lo que se busca, en la forma en que se opera, etcétera. Son 40 años que tienen esta tensión a la base. Y coherencia del sistema educativo versus reforma, lo dijeron aquí claramente: participación de los actores con capacidad de ejercer liderazgo, pero eso no es innato, eso hay que formarlo. ¿Ya? No porque digamos que hay que participar y porque tenemos un consejo local la gente va a participar como se espera que se participe territorialmente. Disponibilidad de herramientas para la administración eficiente. Mientras no se solucionen los problemas de administración que tienen los servicios locales, es muy difícil que los servicios locales puedan dedicarse 100% a su función pedagógica. Y ahí hay una tendencia clarísima, hay un tema en la naturaleza jurídica del servicio local. No existe ningún servicio público que tenga esta doble naturaleza: servicio público por una parte y por otra parte sostenedor. Hay un tema normativo que además está a la base que se opone. No solamente en la ley de presupuesto, no solamente en un programa 0102 versus 03 también, sino que en su naturaleza jurídica, y que además descentralizado. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué se espera? Finalmente, que el Consejo Local o que el Comité Directivo pida rendición de cuentas. Ojo, tal cual como está en la ley, ¿no es cierto? No son vinculantes. Tus funciones las podemos revisar, pero no son. Y el desarrollo continuo de nuevas capacidades educativas. Y este es un desafío tremendo, porque no hay tiempo. Por lo tanto, hay que instalar capacidades en terreno. Y eso requiere de que aquellas personas que están a cargo de esto tengan las capacidades instaladas. La pregunta del millón es si la tienen. Sigue nomás. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de reforma exitosa? Clarísimo esto: mejoras medibles en los aprendizajes escolares. Yo eché de menos, si es que hay alguna hoy día, ya a 5 años, en los primeros servicios locales, podemos decir que los niños han aprendido, independiente de los años de pandemia, tenemos índices de alguna forma que nos hablen de ese aprendizaje integral que demuestra avance, mejoras a escalas, menor variabilidad en las condiciones de aprendizaje y en los resultados escolares. ¿Ya? No queremos diversos sistemas, esa es una de las razones de esta reforma, ¿ya? Sino que de alguna forma queremos atomizar el sistema en el buen sentido de la palabra, mayor acuerdo sobre las metas de los estudiantes y mayor satisfacción pública. Habría que preguntarse si hay mayor satisfacción pública respecto a eso. ¿Por qué fracasan las reformas? Y yo creo que aquí tenemos mucho que aprender en esto. Primero, porque se subestima la dificultad y la complejidad de la tarea. Se cree que es mucho más fácil de lo que es. No solamente porque está en una ley y se puede implementar. ¿Qué implica la implementación?
Hoy día hay ciertos reglamentos que sería bueno volver a revisarlos, sobre todo los del Consejo Local, los del Comité Directivo, no solamente porque el Consejo Local tenga mayor representatividad o tenga más integrantes, vamos a solucionar lo que está de fondo en por qué el Consejo Local no logra hacer su función. Pensar que también hay variabilidad en sus componentes. Los centros de padres cambian, los alumnos salen del colegio, dejan de ser centros de padres, papás, representativos y salen. Eso hay que abordarlo de alguna forma. Se cambian de comuna, etcétera. Eso no está considerado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el reemplazo? ¿Cuánto tiempo hay? Etcétera. Y cómo también, de alguna forma, se puede instalar capacidad para que esos colegios, esos consejos locales puedan hacer esa participación. Bueno, se subestiman los requerimientos en materias de conocimiento y destreza de lo que es esta nueva política. Siempre se habló de un servicio local profesionalizado, con altas capacidades, etcétera. Ojo, no sé, yo no sé si recuerdan, pero la reforma procesal hubo un tiempo antes en donde se instalaron esas capacidades. Aquí no está, entonces tú estás constantemente instalando capacidad en terreno. Es cosa de hacer una estadística, cuántos gerentes, por ejemplo, o cuántos jefes de administración tenemos en algunos servicios locales. La pregunta del billón es si falló el proceso o no tenemos las competencias para que esas personas cumplan. No sé. Es reforma estructural, un poco la invitación es por qué no miramos la causa profunda de por qué están pasando las cosas. Sigue nomás. Bueno, eso pasa lo nomás porque son las mejores siempre, obviamente aquí el núcleo pedagógico no lo hemos llegado ni siquiera a tocar todavía a lo que ocurre. Esto es bien importante porque lo que estamos haciendo además es una reforma a nivel intermedio. Eso es clave en esta reforma. En el fondo estamos instalando, ¿no es cierto?, y creando un nuevo sostenedor, podríamos decir, ¿no es cierto?, una nueva institución que es el Servicio Local de Educación Pública, que es nivel intermedio. Y tiene una razón de que sea nivel intermedio, porque la evidencia demuestra, ¿no es cierto?, que es aquí donde se puede producir la palanca de cambio para poder producir el cambio que necesitamos. Es cosa de mirar lo que pasa en una escuela, son los niveles intermedios, en la escuela los palancas de cambio entre los directores o los equipos directivos y los profesores. Son los que cargan de sentido a los profesores, si no siempre viene de arriba. Aquí es más o menos lo mismo. Bueno, ese nivel intermedio, dentro de sus funciones, tiene que crear las condiciones para que pase todo lo que está establecido en la ley. Entonces había que preguntarse que mientras esa institución no esté o no pueda realmente realizar su tarea, es muy difícil que pueda crear las condiciones para que ocurra lo que nosotros estamos esperando que pase. Dale nomás. Es lo mismo acá, el foco siempre está en los aprendizajes, por eso obviamente el sostenedor y el nivel intermedio es clave. Hay harta investigación respecto de por qué nivel intermedio y no otro nivel. Dale nomás. Y ahí está claramente, obviamente Anderson ahí tiene bastante referente a esto. ¿Por qué no son poco frecuentes o por qué son frecuentes? Porque obviamente es ahí donde hay que moverse, ¿ya? Pero también no hay claridad respecto a eso. Ahí hay un poco que justifica, eso lo pueden leer después un poco, pero habla de la coherencia del sistema. Las políticas públicas tienen dos dimensiones, hay un trabajo gubernamental de contenido y proceso, y hay etapas. Y es súper interesante mirar que nosotros hoy día estamos entre una etapa de evaluación, ¿no es cierto?, y una etapa de retroalimentación, porque hay aprendizaje, hay evidencia y hay estudios, ¿ya? Y es parte de lo que le ocurre a una política pública. Es decir, no es algo raro ni algo extraño, sino es algo que debe pasar para que esa política pública funcione y funcione como debe funcionar, ¿ya? Bueno, esta es la historia, esto es lo que cuando, ¿no es cierto?, el ministro hizo su presentación de rendición de cuentas de lo que ha sido un año más de la implementación de la ley, ¿ya? Cosas que siempre es importante acordarse, ¿ya? Que fue una reforma consensuada, ¿no es cierto?, el foco está en la calidad, dale nomás. Pero hay algo que sí es importante. Esta reforma estructural, compleja y todo, le ha tocado implementarse en 3 gobiernos. Y eso no es menor. Depende, ¿no es cierto?, parte con la presidenta Bachelet, sigue con el presidente Piñera y hoy día estamos con el presidente Gabriel Boric. Y los acentos han sido distintos. Entonces, el gran desafío y la gran oportunidad desde mi punto de vista es cómo logramos que esto finalmente se transforme en política de Estado o en reforma de Estado y que nos siga nuevamente en 4 años más, decidamos que no, que a lo mejor van a ser 3 años más, 2 años más, 1 año más. Esto es súper complejo para las comunas que están esperando ser traspasadas o no quieren ser traspasadas, porque a nivel nacional tenemos ambos. Entonces, ¿son o no son de corte tanto o no son de corte tanto? Eso genera una inestabilidad tremenda
en una reforma con esta complejidad. ¿Ya? Esa es la evaluación intermedia. Ahí está la Teresa, que yo creo que va a poder profundizar mucho más que yo. Esas son las dimensiones y todos los informes que ellos han hecho. Son los problemas que ya fueron claramente ahí nombrados y lo sabemos, ¿no es cierto? Tenemos problemas en el traspaso, tenemos problemas en la institucionalidad, tenemos problemas en la sobredotación, tenemos problemas de aislamiento, tenemos muchos problemas, en resumen, ¿ya? De implementación de esto. Dale nomás. Lo que las medidas que se hicieron, ¿no es cierto?, desde el año pasado para ir mejorando, entre la ley miscelánea, el decreto de modificación y el proyecto que está hoy día para fortalecer. Implementación de la ley. Están los problemas nuevamente, y yo quiero avanzar porque me quiero dedicar a algo que bueno, esas son las claves del traspaso. Esto no lo dejen aparte cuando lo estudien, por favor. Para mí esto es clave. Es gestión de cambio, pero más de gestión de cambio es transformación, y estamos de una cultura municipal a una cultura territorial, que implica participación, lógicas de participación territorial, formas de relacionarse territorialmente, etcétera. Y hay un tipo de liderazgo que es distinto y que no está reflejado en ningún perfil de cargo que se busca hoy día, en ninguno. Liderar un proceso de transformación, ser director ejecutivo de la primera etapa no es igual que ser director ejecutivo de la segunda etapa. Aquí la gestión y lo administrativo se come a cualquier cosa, y si no tenemos directores ejecutivos que sean buenos gestionadores, que hagan que pasen las cosas, independiente que tengan mucho conocimiento pedagógico, vamos a tener un problema, porque es demasiadas las cosas que hay que articular para que el servicio local se instale. Son demasiadas las cosas. Por lo tanto, la gestión tiene que ser algo propio, como competencia, como habilidad, pero algo propio de esos perfiles, independiente del conocimiento de lo público, que es clave. Por algo tenemos algunos, ¿no es cierto?, directores ejecutivos suspendidos, que tenemos con problemas en esta área principalmente. Ya, independiente que se suspenden por negligencia por su rol como sostenedor, pero no como jefe de servicio. Nuevamente volvemos a la doble dualidad. Ahí está explicado, ¿no es cierto? No solamente es municipales, tenemos corporaciones, derecho privado, entidades públicas, privadas, y todo eso pasan a formar una nueva institucionalidad. No todos vienen de la misma parte. Hay que crear una nueva cultura. Y cada uno, como cualquiera de nosotros, cuando llega a una parte trae su experiencia. Por lo tanto, la claridad en cuanto a las competencias profesionales, de que se sabe lo que se va a hacer, sobre todo en compras y en todo lo que sea jurídico y administrativo, es absolutamente importante que se sepa. No hay tiempo para aprender. No hay tiempo. Dale nomás. Esto nosotros hicimos un estudio con Focus, con los servicios locales 2022, en su etapa de anticipación. Les preguntamos las percepciones y esto vuelve a reflejar exactamente lo mismo, que hay barreras de entradas. Esto es un estudio Focus muy bueno que se hizo con los actuales 6-2022. Hay un cuestionamiento de la ley, porque nuevamente se cree que no es definitiva, ¿no es cierto? Hay comunidad con poca información, habría que preguntarse por qué sigue la sensación de que hay poca información. Yo hace poco estuve invitada a Quilpué, a un grupo de directores que conozco, y tuve que explicarle todo de nuevo desde cero, y la primera pregunta, pero no ha venido nadie, ¿qué saben? No es que no sepan, pero ¿por qué sienten que no saben? ¿Por qué está esa percepción de que la información es poca? ¿Por qué? ¿Dónde están esas barreras? No sé. Y hay incertidumbre, ¿no es cierto?, clarita, y aquí hay un tema que es bien importante. Los mismos que trabajan en el traspaso desde las municipalidades son aquellos que van a ser desvinculados en su mayoría. Entonces hay una percepción de desvinculación que está a la base. Por eso digo que aquí hay un tema cultural que hay que de alguna forma, por lo tanto, no le importa, no es que no le importe, pero es como la crónica de una muerte anunciada, en cierto sentido, ¿no es cierto? Sabemos que nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Ya? Eso. Y todos los mitos que hay, que se van a cerrar las escuelas, etcétera, que viene el servicio local y se van a ir todos, y todo ese tipo de cosas. Entonces, cómo esos mitos se transforman finalmente y uno parte poniéndolos sobre la mesa. Dale nomás. Es lo mismo, avalancha de exigencia,
el problema de la municipalidad aquí, ojo con el tema, ok, hoy día tenemos un año más, pero hay una cantidad de exigencia y en las municipalidades tampoco están las capacidades para hacer lo que requiere hacer un buen traspaso. Por lo tanto, hay que acompañar muy bien ese proceso. Bueno, ahí está la expectativa de vinculación. Este es un súper buen estudio que trabaja fuera de semana, fines de semana, etcétera. ¿Ya? Dale nomás. Y las propuestas de modificación, el tema de la participación. Yo aquí hay un par de cosas que sí me gustaría tocar, que respecto... Aquí lo tocaron súper bien, así que yo no me voy a meter en el tema de participación. A ver, tenemos un par de problemas, sí. Ya. Disculpe, no, es que estamos en la hora, entonces lo primero que quisiera yo es pedir que podamos prorrogar. No tendría unanimidad para prorrogar. Yo sé, porque además esta sala ya se ocupa con otra comisión en 45 minutos más, ¿verdad? En 45 minutos más aproximadamente. Entonces yo quería sugerir lo siguiente y pido excusas, de verdad pido excusas, pero ¿es posible, María Alejandra y la profesora Teresa Flores, que María Alejandra pudiera terminar en una próxima oportunidad? Lo podríamos incluso hacer por Zoom o hacerlo en alguna de las reuniones de Santiago. Y lo mismo le falta a ella como 15 láminas aproximadamente. Sí. Y porque pasó mucho. Y lo mismo a la señora Teresa Flores. ¿Es posible que en lugar de hacer todo así como como mata caballo y no poder escucharlas con tiempo y no poder preguntarles con tiempo, que pudiéramos poner término a la sesión porque está cumplido el tiempo, pero que ustedes nos pudieran acompañar y por supuesto invitaríamos también a don Ernesto y también a Francisca por las consultas que pudieran a ver, yo sugiero que hagamos eso. A ver, está pidiendo la palabra el senador Sangüesa y luego el senador Espinosa. A ver, primero ya, senador Espinosa. Sí, gracias. Solo antes de cerrar la sesión y pedirle disculpas también a nuestra expositora, porque todos tenemos reunión en esta hora inmediatamente, ni siquiera en 40 minutos más en nuestra bancada. Solicitar a la comisión que yo creo que es necesario, estaba viendo recién las noticias, las redes, y todo lo que conlleva esta herramienta que el Ministerio está de una u otra manera masificando para los niños de 5 o 6 años. Yo desearía que la comisión invitara a la señora Andrea Osorio, que es la jefa de la División de Educación General, para que ella nos venga a explicar esto, porque esto no es un tema del ministro en particular, sale de esta división, de la División de Educación General. Y ya las iglesias evangélicas del país han señalado que van a movilizarse producto de la molestia que ha generado esta situación. Solicito que la comisión... ¿Perdón? Sí, pero también el ministro también. No, pero hay responsables de otro tipo. Pero, la idea no cargarle todos los males al ministro, porque alguno ya parece que es un tema de otro carácter. Gracias, senador. Senador Sangüesa. Pero si el ministro no está en control de eso. En la misma línea que lo que estaba planteando el senador Espinosa, de hecho lo conversamos, y producto también de la carta que manda la señora Michelle Farías, yo creo que como comisión tenemos que hacernos cargo de esta situación, presidente. Y yo comparto ahí con la senadora Proboste, tiene que estar el ministro allí y poder explicarnos. Ojalá que venga acompañado o estuviesen los dos, porque no para buscar responsabilidades, sino que cómo nos hacemos cargo de una situación que está transformándose en un problema nacional, porque yo creo que hay falta de información, hay falta de transparencia, hay que hacerse cargo del tema, y ojalá lo pudiésemos hacer o el lunes próximo en Santiago, presidente. Muchas gracias, senador Sangüesa, senadora Aravena y luego senadora Proboste. Sí, bien breve. Yo lamento que este sea el tema que tengamos que estar viendo con urgencia. Voy a ser súper franca, porque la educación tiene muchos otros problemas. Pero finalmente también, y ahí coincido con los senadores, evidentemente es importante escuchar a la encargada, pero también el ministro, digamos, tiene una historia desde que llegó muy vinculada a estos temas. Entonces es evidente que ella, independiente que es la jefa, tiene el apoyo del ministro. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor acá, solamente decir que claramente esto es demasiado prioritario para el ministerio, al menos visiblemente. Cuando creo que hay otros problemas como este que estamos tratando ahora, que
debiera ser más prioritario, en mi humilde opinión. Yo le pediría, presidente, que dada la importancia que han tenido las exposiciones hoy día, el trabajo que hay detrás, que es muy relevante para lo que vamos a hacer, pudiéramos hacer lo que usted plantea, que es repetir esta sesión, especialmente con las dos últimas expositoras que no las vamos a poder escuchar en totalidad y poder incluso tener en vista, ya lo enviaron, el documento de esta exposición, dado que siempre cuando ha habido alguien que tiene la experiencia de haber hecho la práctica de esto, va a servir mucho para el proceso que viene. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Proboste. No, presidente, mire, yo quisiera resituar la conversación respecto de este proyecto de ley, agradecer a los expositores y expositores que alcanzamos a escuchar, sumarme a las excusas, las disculpas a las expositoras que estuvieron presentes acá durante todas las sesiones no pudimos escuchar. Tal vez, presidente, yo sé que los tiempos son complejos para todos, pero si pudiéramos partir antes, agregar media hora más, porque todas las intervenciones han sido muy valiosas. Yo quisiera, para continuar con la discusión de este proyecto de ley, pedirle al Ejecutivo que nos puedan hacer llegar los convenios de gestión con todos los directores de los servicios locales que están en funcionamiento. Solo para recordar, la ley, artículo 39, establece que en un plazo no superior a los 3 meses tienen que estar suscritos estos convenios de gestión. Por lo tanto, ya de estos 11 que están actualmente, y me imagino que además, tal como lo establece la ley, ya hay evaluaciones con medios de verificación de las metas que se han propuesto. Eso quisiera solicitarlo. Solo también para que no quede en el ambiente en que esta ley de la nueva educación pública es la que ha permitido darle voz a los estudiantes. Solo quiero recordar que la ley que crea los consejos escolares con voz para los estudiantes, entre otros actores, actrices educativas, es la 19.979, que es bastante anterior a la de los consejos escolares. Y estando de acuerdo con los temas de participación, llama la atención que se proponga reducción de del funcionamiento del comité directivo local. Hoy día tiene 8 sesiones al año y nos proponían aquí, ojalá, tener 2 sesiones al año. Entonces, me parece eso un poquitito contradictorio. Creo que también valía la duda que plantea Francisca respecto al artículo 16 que se plantea, esto de igualarlo a los COSOC. Creo que sería bueno que el Ejecutivo lo pudiese aclarar en la próxima sesión. Y le quisiera pedir también al Ejecutivo que nos pueda enviar un informe respecto del funcionamiento de los comités directivos locales, porque dentro de las funciones y dentro de lo que establece la ley, por ejemplo, los acuerdos son públicos de las sesiones. Entonces, que nos pudiera hacer llegar esta información. Nosotros vamos a estar mañana en Atacama. No sé si la Dirección de Educación Pública fuera tan gentil de compartirnos con anterioridad a nuestra visita los acuerdos del convenio de gestión de los directores locales de la región, que nos pudiera enviar las actas de los acuerdos de los comités directivos locales, cuántos se encuentran en funcionamiento actualmente y cuáles han sido las gestiones que el Ejecutivo ha hecho para que estos comités directivos funcionen. Le quiero decir, por ejemplo, que se renunció hace bastante tiempo una de las integrantes del Consejo Directivo Local del Huasco, y hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. A propósito de lo que planteaba Ernesto Triviño, de cómo ponemos estos cortafuegos, de blindar, dice, a los servicios locales de la intromisión. Bueno, precisamente los alcaldes que menos, o sea, los representantes del Consejo Directivo que tienen mayores complicaciones son los representantes del gobierno regional, que tienen que llegar con acuerdo del CORE previamente, y pareciera que eso es, sin duda, una barrera bien compleja. Sin embargo, en el proyecto de corrección de esta ley nada se dice de aquello, y que forma parte de los principales problemas en materia de participación. Muy bien. A ver, primero reiterar nuestras disculpas. María Alejandra. Algo dice la María Teresa, pero no. Sí. Preguntar si hay alguna fecha para la próxima sesión. Además, porque vamos a tener que calendarizar y los vamos a invitar también a don Ernesto, también a Francisca, por las consultas que puedan haber.
debiera ser el próximo miércoles, pero no necesariamente. El miércoles es un día complejo en el sentido de que todos venimos de otras comisiones, a las 2 de la tarde hay que despejar la sala, entonces es posible que el día miércoles no sea el mejor día para darnos los tiempos que necesitamos. Así que vamos a organizarlo bien. Les reiteramos nuestras disculpas y desde ya les agradecemos. Lo otro, en las últimas consultas, es que se habla de consejo directivo, o sea, como que se mezcla aquí el comité directivo local con el consejo local. Entonces, yo les pido que no alarguemos hablando. la sesión, porque si no aquí nos van a desalojar la comisión que viene. Sí, de los consejos directivos de los servicios locales. Hay una comisión que funciona en esta misma sala, así que muchísimas gracias, y también tenemos que fijar la reunión con el ministro por los temas que han surgido. Veámoslo, porque también dependemos de la disponibilidad que tenga el ministro. Subsecretaria, bienvenida. Disculpe, no le di la bienvenida cuando usted se integró a la comisión, que fue bien al comienzo, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por haberse cumplido parcialmente el propósito de la sesión. Esta se levanta.